¿Has pensado alguna vez que un pequeño detalle puede cambiar tu vida para siempre? Mi vida cambió cuando descubrí accidentalmente que mi mujer me engañaba. Pero lo que ella no sabía era que yo me había fijado en un detalle que era la clave para desentrañar todo su misterio. No iba a parar hasta descubrir toda la verdad y hacer que se arrepintiera de sus actos. En este vídeo compartiré con todos vosotros mi historia y cómo un pequeño detalle fue el principio de mi venganza. Intentaré contaros una historia sobre cómo las líneas en internet no solo pueden pegar, sino también destruir la vida familiar. Debo decir de entrada que no se trataba de una correspondencia banal en las redes sociales ni nada por el estilo. Resultó ser mucho más complicado que eso, aunque al final encontré el final. Nos casamos con Sanasei cuando yo tenía poco más de 30 años y ella 2 cumplidos. Ella era una estudiante reciente y yo ya tenía mis asuntos generales con amigos. Essie buscaba trabajo por aquel entonces y encontró uno delante de nuestras narices. No muy lejos de casa, concretamente en el apartamento donde vivíamos, había un kiosco de farmacia abierto las 24 horas. Essie consiguió trabajo allí como farmacéutica. A diferencia de las farmacias donde había trabajado antes, aquí el sueldo era un poco más alto. Todo porque en este lugar se trabajaba las 24 horas del día y, en consecuencia, los turnos se pagaban más. Al principio me opuse a tales condiciones de trabajo para una joven esposa, pero lo hice únicamente por miedo a la seguridad de Essie. Cuando llegué a su pabellón antes de su contratación, me tranquilicé. Resulta que por la noche el pabellón estaba bien cerrado por dentro. Había barrotes en las ventanas, y todo se vendía de 10 de la noche a 8 de la mañana exclusivamente a través de una pequeña ventana de hierro. También había un supuesto botón del pánico en el interior. Como en aquel momento no veía ningún otro peligro para Essie, le di el visto bueno. Ella se instaló allí. Pero quien sabía que las puertas y cerraduras solo podían proteger contra problemas externos. Ahora pasemos al interior. Una noche surgió una situación en nuestra casa. ¿Qué pasa?, me dijo mi mujer y señaló con el dedo el monitor. En él había correspondencia abierta con una colega de mi último trabajo. Ella sabía bastante sobre el tema en el que ahora trabajábamos con amigos, y yo la consultaba a menudo y la llamaba para que trabajara para nosotros. Como no se trata de privar y no se pregunta a una persona, a veces además de consejos por decencia le preguntaba cómo le iba y cómo estaba su salud y todo tipo de agradecimientos por la ayuda. Mi mujer, en parte debido a su edad, no apreciaba tal correspondencia y me montaba un escándalo. Le expliqué lo que le acababa de decir y la situación se disipó, pero resultó que solo yo pensaba así. Todo encajó, llevamos una vida estupenda, Asei y yo no tenemos ningún problema entre nosotros. Llega el día, los amigos nos llaman para nuestros shrieks. Y, como de costumbre, mañana de negocios es una cosa así, nadie sabe cuándo va a estar libre con seguridad, bueno, cuándo va a ser una emergencia. Así que aquí hay un día libre, eso es todo, vamos, o entonces no nos reuniremos. Acepto y empiezo a hacer las maletas. Mi mujer me pregunta por qué llevo una maleta. Nuestras chicas nos llaman, vamos también. La invito sinceramente a ella también, aunque de forma algo brusca, mañana. Ella aceptó en un primer momento y empezó a hacer la maleta. Al día siguiente tenemos que irnos a la hora de comer, y por la mañana Essie se declara. Aquí la situación cambia, me quedo a trabajar. Calibré el estado de ánimo de mi mujer por si acaso, y ella pareció decir sin rechistar. Vete joven, vete. Muy bien, hice las maletas y me fui. No voy a decirte cómo hacer bromas en compañía de un hombre. Se podía prescindir de todo esto. Digo esto al hecho de que esta tarde, bien entrada la noche, por teléfono con su esposa, por supuesto, no lo era. Una vez que le envié un mensaje de texto, ella estaba como era de esperar en el trabajo. Al día siguiente volví a la ciudad, llegué, me quité toda la ropa que olía a humo y me fui corriendo a la ducha. Al salir, como era mi costumbre, me subí a la báscula, y allí frente a mis 90 kilos parpadeaba el número 70. La báscula,
cuando la enciendes, muestra primero tu peso anterior y luego el peso de la persona que ahora estaba sobre ella. ¿De dónde había salido el 70? Sin duda eran ellos. Pero Essie pesa 50, yo peso 90, pero después de los Cavs quizá 92. ¿De dónde salieron los 70? Debo decir que después de los Cavs no estaba pensando demasiado en este día, y un vistazo a Essie, ¿y qué es el número 70 allí en la balanza? Obtuve la respuesta acerca de mi amigo y me fui a dormir por lo menos una hora. Esto ahora entiendo que antes de los Cavs que pesaba después de la ducha y después de ellos, también, estaba en la balanza, y, respectivamente, no hay novias aquí en este corto tiempo no podía ser, pero este día mi condición no era antes de los cálculos. Al día siguiente mi mujer volvió a trabajar. Anteayer trabajaba un turno extra, pero hoy era mi turno. Muy bien, la llevé, y a la vuelta me mentí a mí mismo con algunas golosinas, y ya iba a pasar esa tarde y noche a solas con el ordenador. Hago mis pinitos con el ordenador, no más de hora y media a la semana, pero es lo que hay. Cuando no tienes ganas de nada y estás cansado, pueden distraerte bastante y ayudarte a desconectar. En fin, encendí el ordenador, pulsé las teclas que uso en el juego y oí crujir algo, le di la vuelta al teclado, caían migas, eran restos de patatas fritas. Muy bien, empecé mi juego, era por supuesto la carrera, y aquí me esforcé un poco más. Mi coche, que utilizo en el juego, no está como lo dejé, en este juego se podía aparcar justo en la puerta de casa, y aquí está, pero no como lo dejé durante 5 años. ¿Esposa? No, definitivamente no es ella. En primer lugar, ella estaba en el trabajo, y en segundo lugar este juego no sabe cómo encender, hay todo un algoritmo y ciertamente no sufrió de amor por los juegos. Hubo una mala imagen, alguien estaba en la ducha y estaba en la balanza. Porque novias, incluso si era ella, y vino aquí solo por un par de horas, correr a nuestra ducha, y luego a la balanza, a continuación, tomar en sus manos los chips y con urgencia ir a las carreras en mi ordenador. A pesar de que estaba empezando a adivinar qué versión aquí era el más adecuado para todo el asunto, tomé una última oportunidad. Oye Essie, he llamado a mi mujer, pero esta amiga tuya no ha dejado nada aquí, bueno, o tal vez a su hijo. Si mi mujer hubiera sido más diligente, habría escuchado tal pregunta, habría dicho que su amiga tenía un hijo, o habría dicho que no podía hablar ahora, ganando así tiempo para pensar. Marido pregunta claramente por una razón, pero al parecer ella estaba muy ocupado allí y en la confusión acaba de decir que ningún hijo con un amigo no lo hace. Ya veo, había probablemente el hijo de otra persona y pesaba 70 kilogramos. Me senté en casa durante unos minutos más, pero no podía soportarlo y quería preguntar a mi esposa lo que estaba pasando y lo que estaba pasando personalmente. Mi mujer está ahora mismo en el trabajo en el turno de noche, sentada toda la noche sola en internet, ahora probablemente un cliente por hora, así que tiene tiempo para explicarme. Al llegar al pabellón, llamé a la puerta trasera, una voz masculina respondió. Hay una ventana en la otra entrada, llama allí. Era el marido de Essie, Abraham, me abrieron. Era un tipo de unos 25 años, con un jersey decente, vaqueros y la cabeza peinada. Hola, ¿de quién eres marido? ¿El de Essie? Le aparté y entré en silencio. Entonces vi la tableta de mi mujer con alguna película, 2 tazas de té y el hecho de que ambos llevaban zapatillas. Esto sí que tiene sentido, le grité al tipo hacia mi mujer. Se supone que ella también está de turno aquí sola, ¿qué es esto? Lo agarré por el jersey y me sorprendió que el tipo ni siquiera se resistiera. ¿Cuánto pesas? No pesas 70, ¿verdad? Me emocioné, quería hacer algo interesante, pero recordé dónde estaba, aquí había cámaras y al final me costaría más. Saqué a Sechka del pabellón, y entonces empezó a hablar. Y este es su colega, estas salidas interminables y todos estos aslicks. Estos son todos sus viajes de negocios y a menudo deshacerse del teléfono cuando llamo. Ese tipo de relación solo puede venir de su lado. Si somos libres, entonces ¿por qué soy yo el que de repente hace reclamaciones?
Así que se te permite estar allí, incluyendo a tu colega. ¿Y se supone que debo sentarme aquí y esperar? ¿Qué falta de escrúpulos puedo tener para hacer trampas y que luego me culpen por ello? No se me cayó la mandíbula. De hecho, era una confesión de adulterio, pero las razones me dejaron estupefacto en ese momento. Este tipo era compañero de estudios de ella, y después del instituto también empezó a trabajar en esa farmacia. Cada vez que dejaba que mi mujer fuera allí, porque estaba 100% seguro de que el personal era exclusivamente femenino. Piense en la última vez que vio la cara de un hombre en el escaparate de la farmacia. Pues aquí estoy, probablemente una vez en mi vida. Y resultó que esa misma excepción jugó un papel tan importante en mi vida. Sí, probablemente tenía 1000 maneras de hacer trampa, pero no las usé. Y aunque ahora parezca una locura, resultó que no las utilicé en vano. En fin, al día siguiente, después de una noche en vela, mi mujer hizo las maletas y se mudó de mi piso. Y ahora estoy seguro de que los juegos de ordenador pueden ser útiles, sobre todo si mi mujer no sabe encenderlos. Estoy dispuesto a contarte una historia que me ocurrió no hace mucho. Mi novia empezó a recibir masajes con regularidad, y al principio no sospeché nada malo. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que empezó a salir cada vez más a menudo para recibir masajes, y en casa dejó de hacérmelos. Empecé a sospechar que algo malo estaba pasando y decidí averiguar la verdad. Un día la seguí y la vi engañándome con un masajista. Fue abrumador, pero no me dejé ganar por ello. Decidí vengarme y lo hice con tanta fuerza que nunca más olvidaría su engaño. Trabajo para un camionero, ya ni me acuerdo cuánto tiempo. Y cada año, sí, cada mes, me convenzo de que mis camaradas mayores tenían razón después de todo. Recuerdo que cuando empecé a conducir por nuestras carreteras, me dijeron que si querías crecer rápido de espíritu y de cerebro, habías elegido la profesión más adecuada. La carretera, y todo lo relacionado con ella, te enseñará la vida más rápido que cualquier instituto. Creo que estoy de acuerdo. Y como prueba adicional, quiero contarte una historia que me ocurrió hace apenas un par de días. Iba en coche desde mi pequeño pueblo hasta una gran ciudad a escala federal, y para él en ese momento me encontraba literalmente a unos 500 kilómetros de distancia. Esta vez estaba de viaje solo, así que no tenía a nadie con quien hablar y fumar ese día. Realmente no se puede hablar por radio donde nos comunicamos. Para coger la carretera no hay en todas partes y no siempre, así que cogí a un compañero de viaje. Había nieve en la calle, pero la temperatura estaba saltando en el menos y luego en el más, y el camino era papilla como resultado. Pero en general, voy aquí en este lío. Miro a la derecha no muy lejos del punto de la línea lateral es un tipo con una bolsa grande. Empecé a reducir la velocidad. Rápidamente se acercó corriendo a mi taxi, que le había adelantado unos 30 metros, y abrí la puerta delante de él. ¿A dónde va?, le pregunto. Me nombra una ciudad importante, por la que también estoy pasando. Me pregunta si hay sitio para él, promete pagarme bien y ese tipo de cosas. Le echo un vistazo, su ropa parece cuidada. Un buen discurso, aspecto decente, en general, le dije que subiera. Llevó su bolso detrás del asiento del copiloto y dejó una pequeña maleta sobre su regazo. La abrió y vi que no era un portátil grande. El chico resultó ser de aquí. Se llama Stas, tiene 28 años y trabaja como informático. Se dedica al diseño de sitios web y, en pocas palabras, a su desarrollo. Hablamos con él de su interesante trabajo, probablemente ya habíamos recorrido unos 200 kilómetros y ahora volvíamos a tener conexión móvil. Y entonces realmente presté atención al pequeño detalle que fue el motivo de esta historia. Veo que siempre llama por teléfono y cada vez se presenta. Hola, Masa, soy Stas, pero acuérdate de fulano y mengano. Luego vuelve a llamar, hola, soy Stascha, pero, ¿no lo reconoces? Soy yo, y todas las llamadas de este tipo. Después de la cuarta o quinta llamada de este tipo, la conexión se interrumpe de nuevo, y volvemos a nuestra conversación.
¿Qué pasa con el teléfono que nadie te reconoce? Resultó ser simple y trivial. Me dijo que había cambiado de número, junto con una tarjeta SIM, como se suele decir, una nueva vida y un nuevo número. Por supuesto, con esta frase me intrigó. Él y yo teníamos unos 200 kilómetros por delante antes de que tuviera que marcharse. Así que le pregunté qué pasaba. Suspiró. Acabo de divorciarme sin casarme. Sí, sucede, y como, hubo una torpe pausa. Era demasiado preguntar sobre algo tan personal, así que me callé. Pero al parecer el tipo se dio cuenta de que ya que había dicho A, debía decir y B, y eso fue lo que me dijo. En fin, fue toda una historia, y por fin se acabó para mí. Conocí a mi novia, se llamaba Irina. Yo tenía entonces 26 años, ella era un poco más joven, acababa de terminar la universidad. Con el tiempo, ella y yo empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos, y con el tiempo empezamos a pensar en cómo seguir juntos. Yo llevaba trabajando en mi profesión desde la universidad, y a los 26 años ya tenía algo de dinero. Por supuesto, no teníamos suficiente dinero para un apartamento, pero me esforcé por conseguirlo y finalmente lo compré. Un apartamento de una habitación era un poco endeudado para lo que era mío. Ira y yo nos mudamos allí. Y básicamente empezamos a vivir juntos. Pasó un año, y poco a poco fui saldando la deuda del apartamento, e Irina y yo empezamos a pensar en casarnos. Pero yo quería desconectar, ganar un poco más de dinero, para que después de la boda pudiéramos irnos de viaje y ser marido y mujer, no vivir en la pobreza y demás. En general, no pasar hambre. El tema de la boda empezó a aplazarse un poco. Y el humor de Irina cambió literalmente 180 grados. Y, curiosamente, su trabajo no trajo casi exactamente nada. Nos mantuvimos, alimentados y regados, prácticamente por mí mismo. En resumen, trabajo, nosotros en la empresa trasladada a un lugar remoto, y luego todo. Después de eso estábamos como un gato con un perro. Y si antes podía sentarme con el proyecto en el trabajo hasta las 8, e incluso hasta las 9, ahora trabajo desde casa todo el día. Y así puedo ver cuando mi prometida se va a su trabajo y cuando vuelve definitivamente a casa. Y por la expresión de su cara, puedo ver que mi presencia en mi propia casa la pone un poco nerviosa, y tal vez no un poco. Los pedidos para el trabajo se hicieron un poco menos, y, en consecuencia, tuvimos que tirar un poco para arriba con ella. Aquí está la noticia de que, literalmente, condujo fuera de su mente, aunque ella le dijo la verdad, sobre todo en cualquier cosa y no necesitaba. En resumen, le di menos dinero. Irina, si estamos ahorrando para una boda buena y brillante, le dije entonces ciertamente debemos ahorrar, no despilfarrar todo a diestra y siniestra. En general, me saltaré los detalles íntimos de su aparente aversión hacia mí, te contaré mejor cómo empezó el final de todo. Bueno, en general, banal, ella se retrasó un par de veces después del trabajo, fue alrededor de 2 o 3 días de diferencia. Mis preguntas, ¿qué sobre qué?, se encontraron con una respuesta hostil. Y el clima general en nuestra relación se hizo aún más negativo que antes. Pero entonces, un día, ella literalmente floreció, me cocinó algo delicioso, y por la noche vino con esta pregunta. Escucha, pero usted quiere que su futura esposa era la más bella del mundo y el más lindo. Entonces ella dinero para la aptitud y el masaje, más que ahora en un gimnasio cercano descuentos. En general, esa noche al parecer me relajé demasiado, y así es como más tarde me devolvió el favor. Le di dinero para una membresía, ella comenzó a ir a ese centro de fitness, por las tardes solo para 2 o 3 horas. Y ella rápidamente comenzó a arar a través de él con todas sus fuerzas. Llegaba cansada, con un moretón en el brazo, luego en la pierna. Bueno, ten cuidado, quizá deberías contratar a un entrenador, le pregunté entonces ingenuamente. Ella me negaba. Si estoy en la mitad de la fuerza, y los moretones no es un deporte, es después, es un masaje. ¿Te acuerdas que te llamé a ese gimnasio?
El masaje allí resultó ser uno de los mejores de la ciudad, así que no lo cambié por otra cosa. Así pasaron los días, al mismo tiempo que nuestra intimidad empeoraba. Y después del entrenamiento, 1.000.000 de razones más. Con el tiempo su humor volvió a ir en la misma dirección. Otra vez las quejas, todo tipo de resoplidos y demás. Y en un momento dado empezó a dolerme la espalda. Al fin y al cabo, estaba trabajando con el ordenador. Pedí cita con el médico, pero solo había cita para dentro de 8 días y decidí, para no esperar y aguantar toda una semana, ir a darme un masaje en el mismo gimnasio, al que desde hacía tiempo acudía Irina, y que luego se vino abajo del todo. El administrador en la entrada me dijo con una cara feliz que no lo hacen y nunca tuvieron masajes. Hay mancuernas, espadas de fútbol y así sucesivamente, pero no hay masajes y no se espera. Eso es interesante, pensé en ese momento y miré en internet en otros lugares para el masaje, fui y lo hice allí. Volví a casa por la noche e Irina ya estaba en casa. Quería preguntar qué tal el masaje, pero reformulé la pregunta. Bueno, ¿cómo es el masaje? Todo lo mismo allí, ¿no duele? Le pregunté y obtuve, por supuesto, una respuesta afirmativa. Todo está bien, voy al mismo lugar y todo en este sentido. Yo estaba emocionado, por supuesto, le mostró que ningún masaje en el gimnasio desde su apertura. Literalmente un día después no apareció en casa, y solo me llamó. Yo estaba pensando, lo que tú y yo nos dijimos ayer, lo superaremos, y si queremos mantener nuestra relación, debemos vivir separados por un tiempo. Creo que 2 semanas es un buen tiempo. ¿No estás de acuerdo? Soy un programador, pero no soy estúpido. Ella tenía a alguien, pero al parecer no quería perder la comodidad de mí. O tal vez, solo había entretenimiento y ella no tenía a dónde ir, no la esperaban allí. Así que la llamé y me volvió a decir emocionada que se había ido de vacaciones con su amiga. Con su amiga y su novio. Y también con ellos va y otra persona, y el sexo masculino. Así que los hombres patrocinan el banquete, y las 2 amigas son invitadas. Veo, decirle a estos patrocinadores que tener cuidado con los moretones en usted allí, durante bueno, como su masaje, entonces le dijo por teléfono. Debo decir que un hombre a veces para el salto hacia adelante y hacia arriba tienen que hundirse hasta las profundidades más profundas, o simplemente poner para conseguir una espuma. Me refiero a mí, porque he sido durante mucho tiempo va a pasar a una gran ciudad. Y así esa noche pensé que ahora es el momento. Por la mañana he publicado un anuncio para la venta de ese apartamento, escribió mis padres Poder General, por lo que si no cambio de opinión podría vender sin mí, pero me fui a esta gran ciudad, donde en realidad ahora y me lleve. Me miró y sacó un paquete de cigarrillos. Añadió que lo peor era que tenía que llevar sus cosas a casa de sus padres, porque apenas les había dado todas sus cosas cuando yo estaba fuera, y de alguna manera se las arregló para evitar un montón de preguntas. Solo les dije que su hija misma le dirá todo, pero dio a entender que sin un extraño aquí por desgracia no lo hizo. En general, decidí hacer autostop, decidió ir solo para escapar, no sentarse en el tren, y las cosas que tengo un montón de la primera vez y no es necesario. En general, no pronto llega desde el complejo. Todas las cosas a sus padres, no hay apartamento, mi número no está disponible. En general, así es como para todas sus sorpresas para mí, yo también preparé una sorpresa para ella.